Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Zarghini para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, una semana decíamos en el primer bloque en la que el gobierno logró por el momento ponerle un techo al dólar que cerró hoy en torno a los 39 pesos con 30, tras haber superado a fines de la semana pasada los 40 pesos. Llegó a tocar en algún momento de la rueda del jueves los 42 pesos en algunas entidades bancarias. ¿Qué crees, Jorge, que se necesita para estabilizar este mercado cambiario que desde abril escala alocadamente? Recuperar la confianza. La confianza se recupera con un plan económico en el que se crea y mostrando la fortaleza política para poder conducirlo, llevarlo adelante, ejecutarlo. Lamentablemente ya con una expectativa muy baja. Hemos pasado, el gobierno ha pasado del objetivo de pobreza cero al de déficit cero. La pobreza cero implicaba un gobierno que encontraba un camino de crecimiento sostenido, con estabilidad. Y déficit cero lo que significa es un enorme esfuerzo para poder mostrarle al mundo que no vamos a entrar en default, nada más que eso, y esto dibuja lo que viene, y lo que viene está jugado. Recesión, alta inflación, aumento de desempleo, aumento de pobreza, aumento de indigencia, con lo cual hay que prepararse para eso, lamentablemente. Claro, el objetivo, ¿no?, de pobreza cero lucía ambicioso, ¿no?, allá a comienzos del 2016, cuando el gobierno afrontaba, ¿no?, una herencia realmente compleja, ¿no?, que había dejado el gobierno anterior. Tal vez el gobierno no fue realista en la manera en la que presentó, ¿no?, los problemas económicos que había a la sociedad, ¿no? Seguramente se apoyaba en un mal diagnóstico y un exceso de optimismo. De todas maneras, lo digo en el sentido de que la idea era, vamos a iniciar un proceso de crecimiento sostenido, con estabilidad, y bueno, todo lo contrario, vamos a una profunda, después de 2 años y medio, más de 2 años y medio, vamos a una profunda recesión que nos va a llevar al final del gobierno con un PBI por habitante más bajo que el que tomó, con un nivel de inflación más alto que el que tomó, con un nivel de desempleo más alto que tomó, por lo tanto de pobreza, y con un nivel de deuda aumentado. Por lo tanto, bueno, ha habido un fracaso económico del gobierno que obedece a ese error de diagnóstico inicial, seguramente, y yo creo, salvando las enormes distancias en cuanto a forma de ver la política, de ejercer el poder, pero creo que la elección de medio término al gobierno le hizo casi tan mal como el 54% a Cristina, creer que ya estaba y que podían solos. Grave error. De todas formas, ¿hasta qué punto lo que estamos viviendo ahora, esta corrida cambiaria, tiene motivos económicos y hasta qué punto tiene motivos políticos, ¿no? ¿No hay un temor de los inversores de que este gobierno puede perder en las elecciones del año que viene y genera mucho temor lo que puede venir después? Hay falla de origen también. El gobierno eligió un camino que fue invisibilizar aquel sector de la oposición que garantizaba gobernabilidad, pero a su vez se constituía como una posible alternativa. Quiso confrontar con el pasado y decir todo lo que es oposición es aquello que se fue. Hablas del Partido Justicialista, hablas del Frente Renovador. Exactamente, porque si uno analiza fríamente... El justicialismo moderado, ¿no? Si uno analiza fríamente, este gobierno, en el primer año, a mí me consta, y fui actor en la provincia de Buenos Aires, tuvo todas las leyes que necesitaba para iniciar el camino de ruta que había definido como que era el camino de ruta ideal para ir saliendo de lo que había heredado, que claramente heredó una bomba que debería haber desactivado y no solo no desactivó, sino la verdad que estalló. Porque esta crisis es porque la bomba no la pudieron desactivar. Ahora, en ese momento tuvo las leyes que necesitaba. Que no ha ayudado. No ayudó, pero yo deseo que el gobierno no crea que todo lo que le pasa es por el contexto internacional adverso, porque entonces eliminaría toda posibilidad de una autocrítica que debería hacerse por lo económico y por lo político. En ese momento el gobierno tuvo con quién dialogar, con quién encontrar consensos para ir
teniendo las leyes que necesitó, tiene todos los presupuestos aprobados, la ley que le permitió rediscutir con los holdados, aquellas leyes que le permitieron el blanqueo, todo aquello que pidió en el origen. ¿Y cómo lo tuvo si es minoría? Lo tuvo porque en el frente había dentro de la oposición un sector racional que no apostaba al fracaso del gobierno. Ahora, eso no le era funcional al gobierno en su estrategia electoral, porque eso es darle lugar a una oposición que se empieza a transformar también en alternativa. Prefirió confrontar, prefirió decir todo lo que está allá es el kirchnerismo, es lo que no queremos que vuelva, y bueno, pero después hay que gobernar, y hay veces las estrategias electorales son precisamente incompatibles con las estrategias de construcción política para gobernar. Entonces el gobierno no encontró el camino en materia económica porque no encontró un plan, y eligió un camino, diría yo, mezquino en materia política, que privilegió lo electoral por encima de las necesidades de la gobernabilidad, y los resultados están a la vista. Jorge, ¿qué le recomendás a la clase media que siente que todos los días su peso pierde valor? Y incluso para aquel que pudiera llegar a tener una mínima posibilidad de ahorro, ¿qué hace? Yo no tengo nada para recomendarle. Yo le recomendaría al gobierno que cuando distribuya costos en este feroz ajuste que ahora inexorablemente tiene que hacer para mostrarle al mundo de que no va a caer en default, tenga en cuenta eso y distribuya los costos de la mejor manera para que los que más están sufriendo tengan, porque cuando uno está en crisis y toma medidas, en realidad lo que distribuye es costos y tiene que manejar las prioridades de cómo las distribuye. Espero tenga muy presente este diagnóstico de este sufrimiento de los sectores que medios tienen y de los sectores medios a la hora de distribuir los costos. ¿No crees que aún es insuficiente la comunicación de los costos, cómo se van a distribuir, dado los últimos anuncios? Sí. A mí ahí me sorprende porque el gobierno en su momento parecía ser de que ponía, cuando uno escuchaba a Durán Barba, al jefe de gabinete, ponía entre sus grandes capacidades su capacidad comunicacional, y la verdad, si uno mira lo que pasó este último fin de semana, donde parecía que iban a refrescar un gabinete, todo lo que pasó, están fallando en la comunicación y también en lo que entienden que tienen que hacer, y creo que ahí está en la contradicción, porque todavía el gobierno no asume que se equivocó. El ministro ha dicho, el jefe de gabinete ha dicho, no hemos fracasado económicamente, el ministro ha reafirmado que vamos por el buen camino. Entonces, claro, si eso es así, es muy difícil decir tenemos que pagar costos elevados y tenemos que ver cómo distribuimos los costos. Entonces ahí hay una trampa que fue cayendo del propio gobierno, porque el presidente, cuando abrió la Asamblea Legislativa, las sesiones ordinarias este año, dijo: el crecimiento invisible llegó, lo peor ya pasó. Y de esto hace apenas 6 meses, ¿no? 7. Muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Nos vamos con el análisis del economista Jorge Zarghini sobre la compleja situación económica que estamos atravesando y lo que puede suceder en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.